anticipar a resultados que no son los queridos por nadie. Nosotros, después de muchas iniciativas que hemos tenido en estos años, que se ha ido deteriorando cada vez más la cuestión de la realidad dramática que vive la justicia, en el mes de febrero hicimos el primer pedido concreto de declaración. Y lo hicimos en febrero porque la situación ya no admitía demoras, porque lejos de encarar a la justicia con la necesidad que tiene como un poder independiente del Estado y contar con los recursos suficientes, no solo se la ahogaba presupuestariamente, sino que además éramos vituperiados por los medios de comunicación y por personas, en este caso del actual gobierno, con un desconocimiento absoluto de las condiciones imperantes dentro del Poder Judicial. Como no solo representamos a los trabajadores de la justicia y funcionarios de la justicia, sino que los trabajadores y funcionarios se consideran parte del Poder Judicial y vivimos y sufrimos esas circunstancias personalmente y las consecuencias que eso tiene en lo que espera el conjunto de nuestra sociedad. Hicimos el planteo, creíamos que había que pasar adelante a buscar de una vez por todas una solución de fondo. Y se lo planteamos a un consejo que en su constitución, en su mayoría eran nuevos integrantes, por lo cual no estaban imbuidos ni podían sentir como carga las consecuencias de años de inacción en esta materia o sentirse corresponsables de la situación en que había alcanzado el Poder Judicial. Pero fundamentalmente pensábamos que había que sacarlo de la disputa electoral, porque la justicia es algo muy importante para que jueguen los vaivenes de tal o cual partido político que conduzca los destinos del país. Se habla mucho de políticas de Estado. Una política de Estado es tener un poder judicial independiente y un poder judicial que esté a la altura de ser un poder del Estado. Desde hace mucho tiempo, yo diría, cuando la situación no era tan dramática y se vota la ley de autarquía financiera en el año 90, malamente, por una picardía de los economistas, de Cavallo fundamentalmente, se asimiló, no se aplicó correctamente esta ley, porque se calculaba no sobre el conjunto de los ingresos, como dice la ley, tributarios y no tributarios, sino se la asimiló directamente, se la bajó de rango, no como un poder del Estado, sino como una provincia más. Y el cálculo se hizo sobre los bienes solamente coparticipables. Ergo que el DNU del gobierno agrava la situación, porque también afecta a la justicia. Como decimos, no estamos en desacuerdo con la baja del IVA ni con el aumento del mínimo no imponible, pero sí con que se tiene la responsabilidad a un sector de la recaudación afectando a las provincias y en este caso al Poder Judicial. Nosotros creemos que el Poder Judicial es un poder del Estado, no es la hija boba de los tres poderes del Estado, y por lo tanto tiene que ser respetado en todo sentido, entre ellos económicamente. El que esto no se haya producido, más ineficacias dadas a lo largo del tiempo, que no vienen al caso porque no es responsabilidad de quienes integran esta mesa, fue agravando la situación, llegado a un estado absoluto de colapso, donde no solamente está en juego la seguridad y la salubridad. Nosotros hemos pedido información, pero cada vez es más la gente que aparece en las condiciones que trabaja con problemas de todo tipo de salud, por la falta de salubridad y por los riesgos de seguridad, sino además porque el sistema de gestión informática, sabemos bien, lejos, hoy es un calvario y está afectando seriamente el servicio de justicia y los derechos de los trabajadores.
porque la jornada laboral se modificó absolutamente. Los trabajadores tienen que estar hasta que vuelva el sistema, y no cumpliendo la jornada que está establecida por la Corte y ratificada prácticamente por todas las cámaras. Esto ha transformado que una herramienta que para mejorar el servicio, que es la modernidad de la informática, hace más lento el servicio, porque no se puede hacer el expediente fuera del sistema. Creemos que no admite demora. Nosotros el 28 hicimos la primera presentación, el 22 de mayo hicimos un trabajo más con informes, con fotos, hoy lo tenemos mucho más profundizado, no vienen cosas a llevar porque con el informe que en marzo hizo el administrador del Consejo con la Dirección de Infraestructura, creo que da cuenta bien del estado, por lo menos en materia edilicia caótico que vive la justicia. El 2 de junio insistimos con el tema, el 27 de junio tuvieron los presidentes de las cámaras de apelaciones de todo el país y el presidente de la Junta Federal de Cámaras de Apelaciones hizo una exposición manifestando claramente y coincidiendo con el reclamo que hacía nuestra organización gremial. Después fue la presentación que hizo cuando se debatió y se había votado, algunos consejeros habían planteado y votado que se declarara la emergencia. Hubo un estación de memoria que era importante para ver cómo se fue retrasando en el tiempo. Hubo un planteo del consejero senador País diciendo que le quedaban dudas. Él se tomó el tiempo, hizo un dictamen claro y una propuesta que se presentó, tampoco fue tratada. Se planteó que se pidiera un informe sobre la factibilidad interno, fue la excusa para no tratar en ese momento. Se hizo el informe por parte de la administración, quedó claro que estaba en la facultad de este consejo dictar la declaración de emergencia. Entonces realmente nosotros no entendemos por qué suenaría negligencia el retraso de la emergencia, porque esa emergencia pone en marcha distintos mecanismos, obviamente depende de cómo se defina, para empezar a salvar la situación. Mecanismos para lo inmediato, pero también para lo mediato. Nosotros cuando hicimos la presentación hablábamos de la creación de una comisión conjunta con la Corte, los magistrados, bueno, los magistrados están representados en el Consejo, los trabajadores a través de la organización gremial, y hacer un plan maestro que sea plurianual, porque evidentemente no se resuelve solamente en un presupuesto la situación caótica que vive el Poder Judicial, y a partir de ahí plantear cuáles son los fondos necesarios para hacer frente a todo esto. Nosotros tenemos que decir que permanentemente hemos denunciado situaciones que implicaban un mal uso de los fondos de la justicia administrados por el Consejo, con el tema de los alquileres, que se pagan cuantísimos alquileres en edificios que distan mucho de ser. En su momento a otros consejeros, se lo digo a título explicativo, denunciamos cómo se alquilaban edificios que no se ponían en funcionamiento en todo el país, ¿no? Pasó en Junín y acá con 3 edificios muy onerosos, ahora están en funcionamiento. Uno es el de Montevideo, que está en los 5 juzgados nuevos de comercial, el otro es el de Paraná 520, donde funciona juzgados laborales, y el otro todavía no funciona juzgados previsionales, ¿no? Todos esos se pagaron, se desperdició un montón de plata, más el análisis de lo que se paga por muchos edificios que son onerosos y no reúnen las condiciones mínimas que debe tener un edificio judicial. La última que hemos hecho, la semana pasada, hemos presentado una denuncia para que se investigue y se haga una auditoría del edificio de Paraná 520, un edificio que fue alquilado cuando hizo eclosión, el edificio Perón 990, alquilado rápidamente por la situación de emergencia que había, un edificio que no estaba terminado, que con el alquiler que
que pagó el Poder Judicial, la empresa constructora terminó la obra, es decir, financiamos un negocio inmobiliario que después estuvo años, primero porque no se podía hacer nada, después estuvo años sin que se lo pusiera en funcionamiento, y cuando empezó a funcionar, yo puedo decirlo desde ya, por la tarea que hizo personal de infraestructura, no fue por falencia del personal de infraestructura, sino que ese edificio hoy ya podemos decir que adolece serios vicios en su construcción que afectan. Uno que tiene el edificio más nuevo, si quiere, en Capital, que tiene el Poder Judicial, y es una vergüenza, ¿no? Ahí explotaron hace un tiempo las cloacas, inundaron de excrementos y de residuos humanos. Un juzgado del primer piso, permanentemente explotan los caños, no dan abasto, y donde están los archivos se inundan permanentemente, y todo por falencias estructurales que tienen que ver con eso. Por eso pedimos una auditoría, porque ahí debe haber responsables los que tomaron la determinación, tanto técnicos como políticos, y creo que esto hay que dar un buen ejemplo de analizar por qué se alquiló ese edificio en esas condiciones, y hoy vemos los resultados, donde tendría que ser un edificio modelo, y sin embargo hay continuos temas. No, ni hablemos de los ascensores, que no solo no dan abasto, sino se rompen permanentemente, de ese edificio nuevo también, cosa que es una constante en todos lados. Por eso me parece que es una señal importante, no solo para toda la comunidad judicial, sino para toda la sociedad, digamos, poner blanco sobre negro y declarar la emergencia judicial. Seguirlo postergando me parece un hecho gravísimo, que nosotros todos lo encontramos justificado, fuimos pacientes en todos los pasos que se fueron dando, pero hoy creo que ya hace más de 2 meses que están todas las condiciones para que se tome esta declaración, y a partir de ahí se empieza a trabajar en un cuadro sintomático. Yo le digo algo más, que lo dije, cuando nosotros presentamos el 28 de febrero, poco tiempo después, el Poder Ejecutivo decretó la emergencia carcelaria, y usando casi los términos que nosotros planteamos en esa nota: un plan trienal, etcétera, un refuerzo presupuestario, proveer de los fondos para hacer frente a todo esto. Obviamente que nos queda a nosotros, no llega a la unidad 28, que es un problema serio que estamos hablando con la Comisión de Cárceles del Poder Judicial, porque ahí con el tema de la flagrancia directamente no es un tema de paso como era antes, sino la situación violatoria. Se habló de derechos humanos acá, habría que ir a visitar, invito al Consejo, vaya a visitar la unidad 28, en qué condiciones están los detenidos, ¿no? En qué condiciones de higiene, de salubridad y todo. Tenemos que ver que en flagrancia buena parte de los que son víctimas de la acción de flagrancia por delitos o infracciones es gente en situación de calle. Eso, les digo a título por Dios, genera un problema para las notificaciones, porque no se los puede ubicar, porque están en situación de calle. Son víctimas de los problemas que vive la sociedad argentina con la gente que no tiene donde dormir y duerme en la calle. Pero todo eso genera una situación caótica en materia de salubridad en el propio Palacio de Justicia, ¿no? Así que no me voy a extender más. Pedimos que se incorpore en el temario, y creo que están los proyectos, están todos. Después uno puede discrepar si entra un tema, si entra otro. Ya solo la declaración, y que incluya edificios y que incluya el sistema de gestión informática, es un primer paso. Después el desarrollo del plan podrá ir viendo otras situaciones que se pueden ir dando, pero si no empezamos a poner al Poder Judicial de pie, ya sí, la responsabilidad va a ser de este
Consejo. Tienen la oportunidad histórica de dar ese paso y por eso en nombre de todo el personal judicial y funcionarios judiciales que representamos, sabiendo que es el pensamiento también de la mayoría de los magistrados, como lo hicieron ver acá, les pido encarecidamente que decrete la emergencia judicial. Muchas gracias. Gracias, doctor Clio.